Hola, bienvenido a tutorial.com. Hoy vamos a aprender a crear un proyecto con React Hook y Laravel de versión 8. ¿Listo? Y entonces, ¿qué? Eh, Vamos a trabajar con React Hook porque Hook son una nueva característica en React de 6.8. Esto te permite usar el estado y otras características de React sin escribir una clase. Entonces, te vamos a trabajar con React Hook sin necesidad de crear una clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Y primero que todo, para crear un proyecto, debes crear desde terminal. ¿Listo? Entonces, acá en Composer, de crear proyecto, create project. Entonces, prefiero this. Y escogemos la de la Laravel principal, entonces Laravel. Y el nombre del proyecto le llamamos React Laravel. ¿Listo? Y luego le damos Enter. Y ya estaban pensando en clonar el proyecto de Laravel allá en la parte de Git. Y se está descargando y actualizando de requerimientos. Y esperar unos minutos para ver. Y después de este descargar se genera automáticamente el proyecto de .env. ¿Listo? Y ahora vamos al segundo paso. Entonces, para poder compilar de React necesitamos instalar una librería de Vue, ¿sí? Entonces acá, ahí primero entramos al proyecto, entonces sí, Laravel, Rust. No, este era Rust, Laravel. Rust, Laravel. Ya estoy dentro del proyecto, entonces para instalar, tengo Composer, Require, y luego Laravel, Vue. Y le damos Enter. Y luego esperar unos minutos que se está instalando y actualizando en el composer.json. Y está actualizando el requerimiento en dev. Y luego ya empezando a instalar y está generando ya listo todo. Y luego depende de este tercer paso que vamos a que sea que, que debemos configurar de que instalar de RAS, ¿sí? Entonces acá ahí en el mismo proyecto entonces PHP artisan v no artisan la pantalla n después v RAS, después le damos enter. Ya está escalado. Entonces que aquí por favor dice que el correo de npm install después el correo del proyecto. Entonces que para poder instalar en demo npm install ahí mismo en el proyecto. Y ya comenzando a instalar, te abrimos nueva pestaña y abrimos el proyecto de Atom. Bueno, entonces, y acá tenemos las carpetas de controlador y otro resource ahí en donde están los componentes de, ¿qué? Y la parte de JavaScript y ahí en donde están los componentes de React, ¿sí? Y mire, ya está instalando de nuevo móviles. Apenas se está instalando. Y entonces aquí están los componentes de React. Acá en sample. Mira, aquí ya había creado automáticamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de componente base, ¿sí? Entonces, ¿qué? Y esperemos que termine de instalar. Ya instalado, vea. Entonces, el siguiente paso es sudo npm run watch poll. Entonces compilamos. Sudo npm run watch poll. Y le damos enter. Miren, bueno, ya está compilando. Recuerda que usted puede compilar de sin sudo. Esto es solamente para casos de Linux. Entonces están corriendo componentes que ya se compiló sin problema. Entonces para poder ver los componentes en la parte de blade.php, entonces por acá. Y allá donde están las carpetas de resource y donde está la carpeta de vista. Y entonces acá creamos un nuevo archivo y llamamos employee. Este es el empleado en inglés, ¿sí? Blade.php. Blade en formato de PHP.
Y entonces luego de esto, aquí lo copiamos todos y acá lo pegamos. Entonces esta es la parte de head, acá HTML y acá la parte de body. Y tengo un título y después acá no importa. Entonces aquí recuerda que están los componentes de sampler y aquí ya había creado un componente de div para externa. Esto lo llamó sampler. Entonces acá en div en donde están le puede poner acá en sampler y acá en donde están importando los componentes de React, la librería de React, ¿sí? Y luego acá y ya está compilado y revisemos la parte del Laravel PHP Artisan Serv, el programa de servidor. Entonces ya está, copiar, pegar. Y entonces que primero creamos una ruta para poder probarlo. Acá una ruta y esta es la vista de employee, ya había creado, entonces lo guardamos y acá la ruta le llamamos test. No, metamos mejor acá un employee, le llamamos ruta employee. Entonces acá le cajo 2.8000 slash employee, enter. Mire, ya está, esta es la componente de un ejemplo. Entonces acá le cambiamos el título, acá tutorial tutorpost.com y guardamos, ya está compilado y le damos F5 para poder actualizar. Mire, se cambian los títulos, listo. Bueno, entonces continuamos y luego acá continuamos y vamos a crear una ruta vamos a crear un controlador. Entonces acá ahí en el mismo proyecto y damos PHP artisan make controller, ¿sí? Entonces le llamamos employee controller, listo, .php y le damos enter. Ya había creado exactamente. Entonces revisamos la carpeta de app http controller y entonces employee controller y entonces compilamos esta función, ¿sí? Esta función y ya. Entonces verán, primero vamos a trabajar la parte de React, ¿sí? Mire, React Router es una librería que permite manejar los componentes desde la ruta, donde pueden manejar el enrutamiento de los componentes. Entonces, ¿qué? Y primero que todo, primero vamos a crear un componente de formulario en la parte de acá. Vamos a donde está Resource, JavaScript, Component y creamos una carpeta que llamamos Employee. Y creamos un componente de un formulario, ¿sí? Entonces aquí como lo mostré esto, creamos un formulario y este es para editar y otro para listado, ¿sí? Bueno, entonces ¿qué? Y creamos primero componentes de formulario donde están de crear y como aquí yo le dejé el código para copiar y pegar donde está el formulario hecho. Entonces acá lo copiamos todo y acá lo pegamos, listo. Y otro formulario de editar, ¿sí? Entonces acá copiamos y acá lo pegamos. Primero crear el archivo se llama edit.js, ahí luego lo pegamos, listo. Y luego de esto creamos un componente para una lista. Entonces acá en el file list, crear un archivo list.js, listo. Entonces acá lo copiamos, luego lo pegamos, listo, ya. Ahora que y vamos a crear un componente principal donde está maneja los componentes, ¿sí? Entonces creamos un componente llamado main.js, listo. Entonces ahí donde está importa la componente de librería. Primero que todo vamos acá import React component, listo, y from desde React,
repito coma, import RAD donde es para crear un componente de div de HTML en la parte externa. Y luego, entonces, primero vamos a importar los componentes de que estaba en la carpeta de employee, ¿sí? Primero el formulario desde la carpeta de .employee /form. Listo. Entonces esa misma acá la cambia por edit y luego esta la cambia por list. ¿Listo? Y entonces lo importa de router DOM, ¿sí? Entonces browser como router, ¿listo? Y acá coma switch y después router, listo. Entonces desde from router DOM y pinto coma. Luego creamos una función de main, paréntesis y llave. Luego retorna variable llave, no paréntesis, ¿sí? Entonces ahí está el principal, entonces no importa de router. ¿Listo? Y una etiqueta de HTML, entonces main principal, ¿sí? De Bootstrap. Entonces acá me falta de naive, un componente de naive donde maneja la ruta aquí, ¿sí? Entonces me toca crear un componente ahí mismo en la carpeta de componente. Entonces necesito crear un archivo llamado naive.js. Entonces yo ya dejé el código para que se ahorre el tiempo del código. Aquí tenemos un componente de naive, lo copiamos y entonces acá lo pegamos. Y acá está, no importa de router DOM, le llamamos de un link, y link donde está la ruta. Esto es como de la etiqueta de A y ref, igual acá una ruta, ¿sí? Entonces acá list A, ¿sí? Entonces solamente lo reemplaza por link por la librería de router DOM, ¿sí? Y entonces acá lo cambia por do por la ruta, ¿sí? Ya listo, lo guardamos. Y entonces aquí ya hemos exportado completamente la pantalla de importar. Acá import naive from .slack naive, ahí mismo de ligar. Y entonces ya me importar naive. Y luego de esto entonces switch, dependiendo de switch, de y cierra de switch, switch, sí. Y ya, entonces abren y cierran la etiqueta y ahí dentro es donde cuando cambia la ruta y se cambian los componentes, ¿sí? Entonces cada componente debe tener una ruta. Entonces acá route y la path de la ruta. Entonces la ruta es de employee slack index, ¿sí? Entonces acá exacto para poner la principal en el componente de cuál va a poner el componente de principal. Entonces le damos lo que llamamos list, listo. Entonces lo cierra slack, entonces copiar, pegar, son tres nomás. Este otro para formulario y acá le importa el componente de form y otro para editar. Entonces cuando va a editar y al lado que hay que poner un número, entonces le ponemos dos puntos id como un parámetro de id, ¿sí? Entonces acá componer list, era edit, y entonces lo quitar de asset. Este no, solamente el principal componente por defecto, ¿sí?
Y luego de esto, y para aportar y crear un componente, entonces acá export default my y que random punto render y que le importa el componente de my, listo, y coma document punto head element punto id y paréntesis comilla my employee. Esa es la variable de un componente para el div. Y luego de esto lo guardamos, listo. Y para poder importar tiene que ir a pp.js acá. Entonces requerir paréntesis comilla punto y slash component. Entonces slash my y guardamos. Espero que haya compilar sin problema. Mire, me sale error porque no encontré un componente name de Rust router DOM. Bueno, me faltó la instalar de la librería de Rust router DOM. Entonces nos toca por ahí. Entonces para instalar es con npm install Rust router DOM. Le damos enter. Esperar unos minutos y este lo cancelamos y vuelve a ejecutar. Ya está instalada la librería, espero que me corra sin problemas. Rust router DOM. Bueno, ya, vean, están compilados exitosamente. Entonces, ¿qué? Y revisamos la parte del proyecto. Acá. Employee. Actualizamos. Oh, perdón. Tenemos que ir a la parte de Employee. Aquí lo cambiamos por My Employee. Listo. Le guardamos porque ya había declarado variable importado. Actualizamos. Espera un momento que me está saliendo un error porque my no es componente, es una etiqueta HTML, entonces nos toca trabajar con minúscula. Acá my, lo guardamos. Entonces revisemos, acá lo copiamos, pegar porque acá ahí ya está dañado. Entonces quitamos de nuevo. Listo, ya. Entonces vamos a mantener en lista, se crea edit. Listo. Mira, aquí están los parámetros de edit customer 5. Donde está el editar de empleado. Acá ponemos 12. No sale porque no está actualizado. Hay que ir a la ruta para poder manejar algo. Aquí, la ruta web. Entonces, que ahí diré código acá, hub, donde está la ruta, esto. Entonces lo pegamos. Si usted pone solamente el principal, no, pero aquí. Entonces acá la F5 se recarga porque está empleado controller. Revisamos la carpeta. Está mal escrito. Debo hacer el rename. Acá le quitamos acá. Perdón. Entonces F5. Listo. Listo, están funcionando bien. Bueno, eso es todo. Espero que haya aprendido y le haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial donde el tema es de la migración y la base de datos. Hasta la próxima.